Padre, el entendimiento a través de la diplomacia, no necesariamente en carácter político, cuando ésta es ejercida de forma correcta, sí da resultados, da frutos, da entendimiento y da cooperación. Un ejemplo fue los concilios ecuménicos en Asís, donde la gente dijo la verdad. O sea, puede no haberle gustado a todos, pero bueno, si nos decimos la verdad, ya podemos situarnos en la realidad entre todos y cooperar. Pregunta, ¿este no es el valor o uno de los valores fundamentales de la diplomacia? Claro, por supuesto, pero esa verdad parte del respeto. Sí, o sea, ¿por qué la Iglesia llega a tener esas reuniones ecuménicas? Pues porque hay un respeto. La Iglesia ha descubierto por fin, digamos, que el respeto a otros credos y a otras experiencias religiosas pues es fundamental para hacer lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos ser la Iglesia, yo no sé si, bueno, pues claro está, la historia, viendo pues la historia de Europa, obviamente vemos cómo la Iglesia se dejó salpicar, ¿no?, de la política sucia que gobernó Europa prácticamente siempre, ¿no? Sí. Porque si hablamos del feudalismo, por ejemplo, pues el feudalismo es una política sucia que se basa en el dominio de los poderosos sobre los débiles, de los señores sobre los vasallos, etcétera. Y pues imagínate que comenzando del Papa y los obispos se conviertan en señores feudales, ¿no? Y de ahí pues surgen todas las contiendas y los pleitos con otros estados de Europa, y de ahí surge pues el que luego cuando España comienza en sus labores de descubrir otros mundos, pues viene con eso también la conquista, ¿verdad? Y la conquista política de parte del gobierno de España y de Portugal, pues lleva consigo la conquista espiritual, ¿no?, de parte de la Iglesia, y hablamos de los mismos términos. O sea, la terminología de los estados y de la política se asume dentro de la Iglesia, y eso es vergonzoso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vergonzoso. Entonces, gracias a Dios que en este siglo XX, a partir de los años, particularmente de los años 50, con el Papa Juan XXIII, pues la Iglesia asume una actitud de más humildad. ¿Por qué? Porque el Papa Juan XXIII es el Papa bueno, el Papa humilde, el Papa sencillo, y eso lo contagia a la Iglesia hasta cierto grado, claro está, porque no es fácil, pero bueno, los santos nos benefician. Mientras ellos viven, algo nos dan un poco de esas virtudes que ellos tienen, y a partir de ahí, pues bueno, pues van surgiendo esas actitudes de apertura, porque el hecho de que la Iglesia en el Vaticano II publique un decreto sobre las relaciones de la Iglesia con otras iglesias cristianas y con otras religiones, pues quiere decir ya, y luego el que se apruebe otro decreto sobre la libertad religiosa, pues es un cambio de apertura radical, ¿no?, de ya dejar de ser un imperio religioso como el único estandarte de la verdad, y el tener una actitud respetuosa hacia los demás creyentes, hacia las demás religiones, que lleva consigo no el claudicar de la verdad, sino el enriquecer la verdad. También dentro de estos concilios se señala un factor que es fundamental en lo que es la verdadera diplomacia: entendernos para cooperar. Claro. Si no nos entendemos, si nos mentimos, si nos engañamos, si nos damos el avión,
pues ¿cómo vamos a cooperar? Quiere decir, alguien va a salir ganando, engañando. Eso no es cooperar. Sí, pero pues ya vemos cómo está la política del mundo, ¿no? Pues es una pena, es una vergüenza como los países poderosos son los que se llevan siempre el ascua a su sardina. Así, ¿no? Es. Y los que tienen garantías de ganar, ¿no? Como cuando a Argentina se le ocurre ponerse en guerra con Inglaterra, pues, ¿no? O a cualquier país árabe del Medio Oriente se pone en guerra con Israel, pues sabemos que detrás de Inglaterra y detrás de Israel, pues hay otras potencias que les están apoyando y que tienen todas las garantías para ganar, ¿no? Entonces, y bueno, pues hay, así como, bueno, ¿por qué Estados Unidos le bloquea a Cuba, ¿no? Bloquea a Cuba bajo pretexto de comunismo, ¿no? Y de ser una amenaza. De ser una amenaza, esa sí, ser una amenaza, pero no por el comunismo, sino por la injerencia de Rusia, ¿no? ¿Y por qué no usa la misma diplomacia con China? Porque es un enemigo temible. Enemigo temible y un gran caudal de inversión económica. Por supuesto. ¿No? En cambio, Cuba, pues no le supone tantas ventajas económicas y le supone un gran peligro político a Estados Unidos. Y entonces, pues, esa diplomacia... Bueno, es que 76% de los recursos económicos de este mundo son chinos. Ahí está. Ahora, claro, entonces, pues ahí está. Entonces, no es una política que esté basada en ideologías políticas, sino en intereses económicos, como ya el Papa lo denunció en su viaje a Europa, ¿no? De tal manera que el dinero es el poderoso caballero que sigue gobernando el mundo, ¿no? Padre, pero entonces que Francisco haya dicho la verdad en todas sus formas y de una manera pues, tranquila, humilde, no yendo con rudezas, es increíble que en pleno siglo XXI lo haga acreedor a insultos. Pues sí, porque ya sabes que hay muchos, en este siglo XXI hay tantos grupos fanáticos, ¿verdad? Que pues por cualquier cosilla ya se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque el nacionalismo y el etnismo y el racismo que existe dentro de cada país, pues parece que es un ídolo, se ha convertido en un ídolo, ¿no? En un ídolo significa la no verdad, que es muy grave, ¿eh? Y que pues cualquier cosa que esto ya se tiene como una barbaridad. Como una afrenta. Padre, muchas gracias. A todas las personas que nos ven aquí en América, muy buenas tardes. A los que están aquí en México también muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches. Les recordamos, los esperamos en una semana para platicar con ustedes. Y les recordamos también, como siempre, paz y bien. Paz y bien.